Yo lo primero que le pediría a la señora fiscal es que me aclare si el contrato de cesión gratuita del 27 de diciembre del 2019 es a criterio de la Fiscalía legal o contrario a la ley. Ese sería como el primero. El decreto al que se refiere Quintero es al 2502 de 2019, el cual, según la Gaceta 4658, fue llevado al Consejo por Federico Gutiérrez junto a varios de sus secretarios. Por eso, Quintero le pregunta a la fiscal si ese contrato es legal o no, pero miren la respuesta. Señor juez, me da qué pena con el señor Daniel Quintero Calle, pero él no tendría nada que ver respecto de ese interés inicial, no se le imputó el interés. Él estamos con el prevaricato y es por un decreto 042. Entonces, si me podría realizar las aclaraciones respecto de ese prevaricato por ese decreto. Para entender un poco mejor, el Código Penal dice que el delito de prevaricato por acción u omisión hace referencia a cuando un servidor público dicta una resolución injusta a sabiendas de que va en contra de la ley. Entendería entonces que ya no estoy imputado por peculado. Según la OEA, el peculado se refiere a la apropiación indebida o desviación por parte de un funcionario público de bienes, fondos, títulos o cualquier otra cosa de valor en virtud de su cargo. Pero ¿tiene que ver algo el decreto firmado por Fico con la imputación de Quintero? Sí, y mucho. Resulta que la imputación de Quintero es por terminar el contrato de cesión del suelo que se hizo con una escritura pública firmado el 27 de diciembre de 2019, 4 días antes de que saliera Fico de la alcaldía. Pero resulta que esa escritura no podía funcionar con las leyes vigentes de esa época, por lo que Fico corriendo las derogó el mismo 27 de diciembre, o sea, el mismo día. Fico firmó el decreto y la escritura, pero el error de Fico fue querer darle la fecha al decreto del 27 de diciembre y debatirlo el 31 de diciembre, por lo que no era legal el 27 cuando se firmó la escritura. Además, el dueño del lote dijo por medio de sus abogados que fue en el periodo de Fico que a su terreno se le declaró que cumplía con ciertas condiciones para el uso del suelo del espacio público, y por este tipo de irregularidades el propio Consejo de Estado mencionó que el contrato era nulo de manera absoluta, por lo que la alcaldía de Quintero decidió terminarlo. La señora fiscal, a la hora de imputarme por peculado, dice que el peculado ocurre cuando el secretario general anula este contrato precisamente, y el secretario lo anula o lo termina porque observa en él unas irregularidades. Entonces, si hay irregularidades, pues está bien que lo anule y entonces no hay peculado. Por eso la pregunta es fundamental para todo el proceso. Es que me aclare si el contrato de cesión gratuita del 27 de diciembre del 2019 a criterio de la Fiscalía es legal o contrario a la ley. De eso depende todo esto, porque es que todo lo que pasa de aquí para allá depende de esto. Usted dijo que estudió el caso entre 2016 y 2020, es decir, que incluyó el estudio del año 2019. Nosotros compulsamos copias en 2022 sobre estos hechos y sobre este contrato de forma particular. Si estamos aquí, si todos estamos aquí, es porque, según la fiscal, entiendo yo, la resolución que firma Fabio, el secretario general, es ilegal, porque la anulación, lo que hace esa resolución es declarar un vicio absoluto, una nulidad absoluta, y por tanto anular o terminar el contrato. Y la terminación, la razón de la terminación es que hay una irregularidad. Si ella dice que estudió todo el contrato durante todo ese tiempo y que la resolución estuvo mal tramitada, quiere decir, o entendería yo, eso es lo que yo entiendo y lo que quiero que me aclare, y si no lo dejamos como un tema de una, ¿cómo le dicen ustedes? Como una constancia de que no sabe si es legal o ilegal, simple. O sea, yo solo quiero saber, ¿es legal o no es legal en visión de la Fiscalía? Señor juez y señor Daniel Quintero, eso no hace parte de los hechos jurídicamente relevantes que esta delegada le ha imputado a usted. Tenemos muy claro que las fechas de los contratos fueron en 2019, cuando Fico era el alcalde. Por eso ahora leamos lo que dice el delito de interés indebido en la celebración de contratos. El servidor público que se interese en provecho
propio o de un tercero de cualquier clase de contrato. De este contrato de cesión gratuita. ¿Y en qué fecha fue la modificación de ese contrato de cesión gratuita, señora fiscal? El intento, señor defensor. Y para ello, además, se trata de un tipo de mera conducta. Espera un momentico que yo estoy respondiendo, señor defensor. Señor defensor. Su señoría, discúlpeme. Yo sé que la señora fiscal está defendiendo su caso, pero esto, su señoría, es de una tremenda deslealtad, porque es que nos da datos distintos cada que va a intervenir su señoría, y no se trata de defender el caso a costa de las garantías y uno creer que por más que hable pues va aquí digamos confundiendo o engañando. Su señoría, si era un intento de modificación, entonces no hay celebración indebida de contrato y por lo tanto no puede validarse esta imputación. Si ella vuelve a decirnos que es un intento, no existe ese delito, su señoría, no existe ese delito. Cualquier estudiante de penal especial pierde la materia donde ponga eso en un examen. Estamos hablando del interés, doctor. Usted está hablando de celebración, nosotros estamos hablando de interés. Sí, su señoría, sí, señora fiscal, es que es interés indebido, lea el resto del delito en la celebración de contrato. Ahora vemos claramente cómo la fiscalía sí quiere hablar de un contrato para culpar a Quintero, pero no quiere decir la fecha de ese contrato, ya que no puede porque incrimina a Fico. Además, habla de un interés de un contrato que firmó Fico. Por eso, tal como le tocó publicar a semana, se enredó la imputación. Por eso esto mencionó Quintero después de la imputación. Terminó la vergüenza imputación que me hicieron por un contrato que firmó Fico y lo demostramos en la audiencia y que finalmente va a llevar a Fico a la cárcel. Aproveché la audiencia para mostrar todas las pruebas que la fiscal no me quiso recibir y la presión ya hizo que lo empezaran a investigar. Vinieron por lana y van a salir trasquilados. El momento estelar más importante fue cuando la fiscal no quiso responder precisamente a la pregunta de si ese contrato que había firmado Fico era legal o ilegal. Si decía que era legal, quedaría en evidencia y le tocaría responder a ella también. Y si decía que era ilegal, enredaba a Fico. Fico, por su parte, haciéndole creer a la gente que no tiene nada que ver con el caso, salió a decir esto. Hoy se hace justicia. El jefe de la banda ha sido imputado por corrupción e ir a juicio. El tiempo nos está dando la razón. Los que se robaron a Medellín creyeron que estaban por encima de todo y nadie está por encima de Dios ni de la ley. Además, este es solo un caso de los más de 650 hallazgos que le entregamos con pruebas a los entes de control. Ni a Samuel Moreno le imputaron a tanta gente. El robo de Bogotá de los hermanos Moreno Rojas se queda chiquito en comparación al robo que le hicieron a Medellín esos hermanitos. Es el robo más grande en la historia de Colombia. Que el país entero lo sepa. Miren, la justicia tarda pero llega. Que sea ella la que se encargue de los corruptos. Nosotros ya hicimos lo que nos correspondía al entregar los hallazgos de corrupción. Por lo que Quintero le respondió: Fico, vos sos tan bruto que no te has dado cuenta en el enredo en el que estás. Fico, a la cárcel. Fico, vos sos tan bruto que no te has dado cuenta del enredo en el que estás metido. ¿No te diste cuenta que en la audiencia quedó claro que el que firmó el contrato fuiste vos? Que el que valoró el lote fuiste vos. Que además el que firma el decreto el último día antes de terminar su gobierno, un decreto ilegal, fuiste vos. Vas para la cárcel y lo sabes y estás asustado. Y sabes ya que ni siquiera el haber contratado a la fiscal que lleva el caso te va a servir para poderte salvar. Ahora que veo que estás en Medellín, lo cual me alegra y no paseando, ponete a trabajar por Medellín, que la tenés jodida. Medellín está sin alcalde, basuras, huecos, atracos. Nosotros, por el contrario, para tu pesar, vamos a seguir trabajando para ganar la presidencia y ninguna mafia corrupta nos va a sacar de ahí. Vamos a resetear la política, a resetear la justicia, a resetear a los mafiosos que hicieron alianzas con la oficina de Envigado. En Colombia realmente el pueblo nunca decide. Nos dicen que vivimos en una democracia para hacernos creer que todos participamos en política, pero la realidad es que nunca decidimos nada. Elegimos alcaldes que dicen que se bajaron de la camioneta blindada, pero después le piden 2.600 millones al consejo para comprar camionetas nuevas para él y su familia. Así lo prueba este documento de la Secretaría de Seguridad de Bogotá, donde se detalla que se requiere protección especial para Galán, además para los desplazamientos de su núcleo familiar. Pero esto no sucede solo en Bogotá. En la mayoría de los municipios en Colombia solo vemos a los alcaldes caminando
votando en campaña. Después desaparecen detrás de sus camionetas con vidrios polarizados. Lo mismo pasa en el Congreso. Elegimos a personas que supuestamente tienen los mismos ideales del pueblo, pero al final no terminan convenciendo al pueblo. Cada 4 años nos prometen maravillas, pero su gestión no pasa de quejas, denuncias y mensajes de delirios en contra de la misma democracia. Por ejemplo, la señora Cabal prometió esto en campaña: impulsar la fumigación aérea de cultivos. ¿Ya hizo una ley para eso? No. También prometió reforzar la inteligencia de las Fuerzas Armadas. ¿Ha gestionado legislativamente para eso? No. Prometió legalizar el porte legal de armas. ¿Ya cumplió? No. ¿Ha gestionado para garantizar la calidad estudiantil? No hay ninguna ley aprobada de parte de ella para eso. ¿Ya gestionó para implementar un acceso digital a la justicia? No. ¿Ya reformó a la JEP? No. ¿Tiene algún proyecto para desarrollar las vías terciarias? No. ¿Ha hecho algo para mejorar el acceso al crédito de pequeñas y medianas empresas? No. ¿Ha legislado para que haya menos burocracia? No. ¿De su oficina ha salido algún proyecto para impulsar la transición energética? No. Y es que según su propio sitio web, solo un proyecto tiene que ver con una de sus promesas, la del porte de armas. Eso significa que los que votaron por Cabal para que cumpliera con sus promesas de campaña perdieron el voto. También verificamos los proyectos de Cabal en la página del Congreso y miren esto: retirado, archivado, 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 archivado y archivado. Y ahora miren los proyectos que aún no se le han archivado. Uno para la conmemoración del bicentenario de una institución educativa en Cali. ¿Estaba eso en su campaña? No. Tiene una ley para favorecer a quienes compraron tierras despojadas. Esta ley sí está muy en contra del campesino, y como mencionó la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, este proyecto desnaturaliza el derecho fundamental a la restitución de tierras. Incluso, como dijo el exministro Cristo, busca acabar restitución de tierras y legalizar el despojo. ¿Prometió esto esa señora en campaña? No. Y asimismo, Cabal tiene un montón de proyectos que no tienen nada que ver con lo que prometió en campaña. Ahí no hay nada de transición energética, ni de inteligencia de las Fuerzas Armadas, ni de desarrollo de vías terciarias. Este es un ejemplo bastante claro de cómo la supuesta democracia en este país no sirve para nada. Votamos por un candidato por sus propuestas, pero cuando gana hace lo que quiera. Por eso el significado de democracia en Colombia, que consiste en garantizar que toda la sociedad tenga una posibilidad real de participar en las decisiones colectivas, no aplica. Eso que llaman democracia en este país es solo una excusa para tener un sueldo millonario. Muchas decisiones importantes que nos perjudican las toman ellos incluso a puerta cerrada. ¿Es eso democracia? Y las consultas populares tienen un margen tan alto que lograrlo es un milagro. Por ejemplo, la consulta popular para que Bogotá decidiera sobre la venta de ETB fue archivada por no haber tenido apoyo ciudadano. Al final, ya sabemos que el Congreso no nos representa, que sus decisiones están, por decirlo, compradas por sus patrocinadores. Tal vez por eso les da miedo una consulta popular, porque realmente es lo que el pueblo quiere expresar, no a través de terceros, sino de su propio voto. Por ello, Gustavo Petro escribió: este 1 de mayo el pueblo de Colombia sale a la calle a todas las plazas públicas a entregar al Senado el texto de la consulta popular. Presentaré ante el pueblo la espada de Bolívar desenvainada que nos guiará a ganar el sí en la consulta. Vamos por la gran Colombia. Y el 1 de mayo, el Día del Trabajo, las y los invito a duplicar las marchas que hicimos la vez pasada en todo el país. Voy a estar ese día en la Plaza de Bolívar y voy a entrar al Congreso una vez hablemos allí en público para presentar personalmente y con una delegación popular lo más diversa posible el texto de la consulta popular oficialmente al Senado de la República. Y voy
a sacar la espada de Bolívar. Alguna vez lo hicimos en la posesión de presidente, pero creo que hoy es el momento. Creo que hay que desenvainar la espada para repetir una frase que el Libertador pronunció en su momento, y es que hasta que no haya justicia social en Colombia, no se envainará la espada, sino continuará desenvainada como hoy está en los salones de esta Casa de Nariño. Pero me parece que esa espada debe guiar hoy la consulta popular, debe guiar más que el presidente al pueblo de Colombia. Es Bolívar el que en el fondo convoca la consulta popular, y es el alma popular la que fundó la Gran Colombia, la que fundó el concepto de libertad, de república y de democracia, la que hoy queda convocada en un estatus diferente, que es el pueblo que manda, y ya no el pueblo que obedece. No es el pueblo que se arrodilla, sino que se mira de frente entre sí y mira de frente las instituciones para dar las órdenes. Ese pueblo lo queremos este 1 de mayo en todas las plazas de Colombia, y ojalá por millones, demostrando a quienes hoy intentan amordazar al pueblo de Colombia que no va a ser posible, que la consulta popular va porque es una decisión popular. La cuenta Grupo Aquelarre escribió información sobre el delincuente Licán. Fiscal Camargo encubre asesinos como Licán. Además, compartió esta imagen con foto de algunas personas supuestamente asociadas a algunas cuentas en X. Para contextualizarlos mejor, veamos qué tipo de publicaciones hace la cuenta de Licán, creada en 2024 y la que ya cuenta con unos 7.300 seguidores. Gustavo, mis trinos, mis opiniones o mi forma de pensar no han matado a nadie. Sus decisiones, su actuar y su nefasto gobierno, sí. Me llamo Damián y puede encontrarme en Heliconia, Antioquia. Ojalá venga usted mismo para tener el gusto de prenderlo a plomo con los buenos días. También había compartido serias amenazas contra Han Wen-san, diciendo que iba a repatriarla en caja de madera. Pero esta no es la primera vez que el sujeto amenaza al propio presidente. En enero de 2025 ya había publicado que era necesario que Gustavo Petro muriera de la peor manera posible. Publicación en la que Juli el Progre comentó: aquí está la voz del terrorista Licán, está reunido con un ex candidato del Centro Democrático llamado Pacheco. También está el bazuquero Milan Rusí, el mismo que amenazó al ministro de Educación. Vengan, yo saludo a mi hermano Wilmer Pacheco. Wilmer, bienvenido. ¿Cómo te va? Un saludo, Wilmer. Hola, Rusi, muchachos, Dios los bendiga. Muchachos, qué pena que estaba un poco ausente de estas áreas porque pues estamos en otros pastizales también dando la pelea. Entonces, en una transmisión en vivo de X, el señor Licán, como anfitrión, contó con la participación de Wilmer Pacheco, a quien vemos aquí con Cabal y con Escobar. El señor recibió el aval del Centro Democrático para la Asamblea del Valle. Y miren, en compañía de quién, del mismísimo súbdito de Cabal, pero el señor Pacheco se quemó, apenas recibió 5,000 votos y no está dentro de la lista de diputados del Valle. Además, el señor también tiene buena relación con Paloma Valencia, pues en 2021 fue parte de la reunión nacional Amigos de Paloma. Vale, ¿me puede ayudar? Claro que sí, yo me pongo en eso. O sea que, ¿sabes dónde está eso, Paloma? Para que pronto te quede más fácil, está en la brigada. En ese en vivo también se encontraba Rusy Milán, quien incluso ha llamado al presidente pederasta y quien es seguido por personajes como Andrés Pastrana, Andrea Nieto, Polo Polo, Cabal, Vicky Dávila, Briceño, Pacho Santos, Miguel Uribe, Andrés Guri y el mismísimo Álvaro Uribe Vélez. Miller Soto también participó en el en vivo, una cuenta seguida también por Pastrana, Nieto, Polo Polo, Cabal, Vicky, Briceño, el esposo de Cabal, Pacho Santos, Miguel Uribe y Álvaro Uribe. Tengamos en cuenta esa información para relacionarla con una investigación de Grupo Aquelarre, quien mencionó que la cuenta bendita es la novia o pareja del verdadero Licán. Desde esa cuenta se han hecho publicaciones como estas: mejor bala bala, si no lo sacan con votos, sáquenlo a bala, o que llueva bala en esa manifestación de hoy. Esta cuenta también es seguida
dirigida por Paloma, Polo Polo, Andrés Guri y Álvaro Uribe, y desde esa cuenta se sigue a Wilmar Pacheco, el amigo de Cabal. Wilmer también conoce personalmente a Daniel Briceño, sin embargo aún no se ha puesto pilas a denunciar al hermano de su amigo. Vengan, yo saludo a mi hermano Wilmer Pacheco. Wilmer, bienvenido. Algo que también quedó al descubierto fue la cercanía de Licán con la consejera de Juventud Jerón, a quien Licán le respondió en un post y después Jerón le contestó a esa respuesta. La joven es muy cercana a Daniel Briceño. Aquí los vemos juntos en su primera clase de economía al andén. Jerón también parece no apoyar la idea de investigar a la cuenta de Licán. En otro en vivo, la cuenta de Vane se escucha interactuando con Licán. ¿Por qué no le damos continuidad de pronto al espacio? Porque es que sí, me parece inadmisible que tenga que subir alguien como Sebastián a rebajarse a debatir con este. Uy, pero se rebaja. Uy, qué pena, su Alteza. Por un momento estuvo bien la recocha con Cambio, pero ya permitió. ¿Y quienes siguen a Vane? Pues Andrés Pastrana, el Centro Democrático, Polo Polo, Cabal, Vicky Dávila, Briceño, La Furí y Miguel Uribe. En otro en vivo en el que estaba Licán, también estaba Felipe, quien habla de tú a tú con Licán. Un hijo de que se hizo, que se hizo, no, espere, por eso estoy diciendo, un hijo de puta, Felipe, un parido de Candelaria que roba canastillas allá en Cabaza, que se hizo pasar por la cuenta de Ingrid Betancourt cuando no estaba con el cuento de los verificados. El señor también es seguido por los mismos: Andrea Nieto, Polo Polo, Cabal, Vicky Dávila, Briceño y Álvaro Uribe. Ahora, ¿se conocen estos señores personalmente? Pues esto encontramos. Daniel Eschavenato, quien escribió: agarrarías a patadas a este bebé a cambio de que el Deportivo Cali gane el partido contra Atlético Nacional, tiene esta foto de perfil y además ha compartido fotos junto a Milan Rusí. En esta otra imagen los vemos de nuevo juntos y la cuenta de Felipe compartió esta imagen junto a Daniel Eschavenato. También los vemos a los tres juntos en esta fotografía. ¿Y qué tienen en común? Pues que Rusí es caleño, Daniel es hincha del Cali y Felipe es fachaleño, o sea que son bodegueros caleños, al igual que María Fernanda Cabal, por lo que Petro comentó: le solicito a la Fiscalía y a la Policía abrir investigación judicial sobre esta red dirigida por el asesino licanista, construida para amenazar de muerte a progresistas en la red, incluido al presidente de la República. La red está vinculada a la senadora Cabal, por tanto le solicito a la Corte Suprema inicie investigación sobre el papel de la senadora en esta red de extrema derecha neonazi que sin mayor persecución judicial comete delitos por la red ante hechos repetitivos, y como sucedió en el genocidio contra la Unión Patriótica, la prensa tradicional se calla en silencio cómplice. Para esa prensa la libre expresión es delito, pero las bodegas neonazis que delinquen no son denunciadas porque coinciden en la misma lógica fantasmagórica y atacan la fuerza del presidente progresista. A ver, su merced, el trabajo en Colombia, que usted trabaje las horas que son, que no tenga que trabajar más allá de su horario. Pero, ¿cuáles son las horas que son? Inicialmente, el Código Sustantivo del Trabajo estableció que el trabajo nocturno iniciaba desde las 6 de la tarde e iba hasta las 6 de la mañana, pero alguien con otra ley en 2002 dijo que no, que en realidad la verdadera noche iniciaba era a las 10 p.m. y con esta ley nos encontramos con un problema. Su objetivo era promover la empleabilidad, aún pasando por encima de los demás derechos. Bajo esta lógica, si nos quitan primas, vacaciones y días de descanso, lo harán por nuestro bien, pues será para generar más empleo. La forma en cómo titularon a la ley es una muestra de cómo desde el principio intentaron manipularnos, por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la protección social. Como vimos, utilizaron frases positivas con los que todos estamos de acuerdo, pero la parte
parte fea la titularon como "Se modifican algunos artículos del Código Sustantivo de Trabajo", un título sin amarillismo ni alarmas. Lo mismo pasó con el título del capítulo 6, el cual titularon con un nombre bastante bonito: "Actualización de la relación laboral y la relación de aprendizaje". Pero esa dichosa actualización no era más que los recortes de nuestros derechos. Incluso la resolución del Ministerio del Trabajo que se expidió para ese atraco se tituló así, por la cual se cumple con la actualización de los reglamentos de trabajo. En marzo de 2003, la viceministra Luz Estela Arango comentó que la nueva ley permitiría generar en el país 536.064 nuevos empleos durante los próximos 4 años, especificados así: por la disminución de los recargos dominicales, 95.147 empleos; por la ampliación de la jornada ordinaria, 50.000 empleos; por las exenciones a los empleadores que contraten personas menores de 25 años, mayores de 50, discapacitados, condenados, reinsertados y madres cabeza de familia, 90.191 empleos; por la rebaja en las indemnizaciones, 143.159 empleos; por el contrato de aprendizaje, 157.567 empleos. Lo que acabamos de leer fue una muestra de cómo estos señores justificaron quitarnos los derechos para supuestamente generar un número específico de empleos. También nos vendieron que como el día se iría hasta las 10 de la noche, entonces las empresas iban a contratar a 2 personas, una que trabaje de 6 a 2 y otra de 2 a 10. No sé qué les pasó por la cabeza para exponer a miles de personas a ir desde la casa al trabajo a las 10 de la noche. Además, como habían puesto más barato el recargo nocturno y los festivos, era más probable que el trabajador se quedara más tiempo en el trabajo hasta más tarde. Lo más indignante es que después de aprobada la reforma, el ministro de la Protección Social, Diego Palacio, dijo que las extras y dominicales solo se le aplican al 6% de los trabajadores. Entonces, ¿por qué si eran tan poquitos trabajadores disminuyeron ese recargo? Y recuerdan que nos vendieron la reforma como una generadora de empleo, pues el mismo ministro dijo que la reforma laboral no se creó como un mecanismo de generación de empleo directo, sino como un elemento que conjuntamente con el crecimiento económico podría generar más trabajo. Por ello, Julio Roberto Gómez, secretario de la Confederación General de Trabajadores Democráticos, comentó que la reforma no sirvió para generar empleo, sino para empobrecer a los trabajadores, especialmente a los vigilantes y otros sectores de menores ingresos. Lo lamentable es que para la época los medios tenían al pueblo dormido, pues ante semejante atropello contra los trabajadores, así tituló El Tiempo: "Así queda la reforma laboral, todo un escándalo". Y para que se indignen más, se había planteado aumentar las vacaciones en 5 días, pero ni el gobierno ni el Congreso lucharon por ello. Y la pregunta que hicimos inicialmente de cuáles son las horas que son, tienen otro nuevo dilema, pues resulta que la ley 1846 de 2017 estableció que el trabajo diurno iría ahora desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche, por lo que se mejoró un poco la condición del trabajador, pues la Constitución política dice que toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. Pero ¿hasta qué punto llega esa dignidad y justicia? Pues los trabajadores podrían seguir exigiendo y exigiendo derechos hasta que se trabaje solamente 1 hora al día. Un ejemplo exagerado para demostrar un límite que debe ser consensuado entre empleadores y trabajadores. Por ahora, lo mínimo que exigimos es un trato como el que tienen los congresistas, como lo dicta la Ley Cuarta de 1992 en su artículo 2, el respeto a los derechos adquiridos. En ningún caso podrán desmejorar sus salarios y prestaciones sociales. Solo por este artículo a estos señores no se les ha podido bajar el sueldo, y eso es lo único que pedimos para que, al igual que ellos, no llegue después otro presidente a hacer una reforma para quitarnos más derechos. Pues de qué vale que Petro apruebe la reforma laboral si más adelante otro presidente
gente puede hacer una nueva. Por ello, Petro escribió Cuando los hombres son sabios, Pirri, y compartió este video. A ver, su merced, el trabajo en Colombia, que usted trabaje las horas que son, que no tenga que trabajar más allá de su horario, que no tenga que trabajar los domingos, que le tengan que pagar todos sus parafiscales, que le tengan que cubrir la salud, eso no es un favor, eso es un derecho como trabajador, ¿sí? Y usted en contraprestación le da un trabajo a una empresa y de ese trabajo esa empresa gana, ¿sí? Usufructúa. Pero durante los últimos años nos han ido diciendo que nos tienen que quitar esos derechos, porque es que si no nos los quitan, no vamos a favorecer la generación de empleo. Y vaya uno a ver históricamente y pareciera que los que siempre salen muy bien beneficiados de eso son los grandes grupos económicos en este país, que ustedes saben que los podemos contar con los dedos de la mano. Los que sí sufren son los trabajadores y las empresas pequeñas y medianas, sobre todo las más pequeñas, porque a esas sí les hacen cumplir todo, ¿no? Pero a las grandotas, eso sí, eso hay cantidad de dádivas y de cositas para que paguen menos impuestos y para que también puedan contratar como quieran que se les dé la gana. Y uno dice, ¿por qué una empresa que tiene esos capitales tan grandes, un grupo bancario, un grupo económico, por ejemplo, por qué contrata por prestación de servicios a la gente? Este tipo de contrato me parece a mí de lo más abusivo y muchas veces a uno le ha tocado aceptarlo porque es tómelo o déjelo, ¿no? Y entonces usted mismo tiene que pagarse usted mismo sus prestaciones, usted mismo tiene que cubrirse su salud, a ver cuánto le queda, pero es tómelo o déjelo. Bueno, pues bien, ahora viene el señor Petro a proponer una reforma laboral a la que ya le ha saltado a la yugular el doctor Uribe, que es nuestro salvador, obviamente a él es el que hay que creerle, diciendo que eso va a terminar haciendo es que no haya generación de empleo, que es lo que siempre nos han dicho. ¿Y será que estamos condenados a eso? Entonces, según eso, tendríamos que seguir históricamente ganando cada vez menos, teniendo cada vez menos derechos para mantener la generación de empleo. Y tengamos en cuenta que somos un país en el que los gobiernos históricamente han incluido en sus cifras de empleo a los informales. O sea, si usted vende cigarrillos en un semáforo, lo cuentan como empleado. Y yo creo que no han encontrado la manera de sacarle impuestos porque no la han encontrado. El caso es que hay 10 puntos en la reforma del señor Petro que uno pensaría, pues es lo mínimo que una sociedad de estos tiempos justa debería tener. Priorizar la contratación a término indefinido. Es que mire, a usted no lo pueden contratar por prestación de servicios, a menos que sea para un trabajo que tiene un tiempo limitado. Que a usted, que van a crear una página web y a usted lo crean para hacer el diseño. Pues bueno, eso es un trabajo que dura 2 meses, pues tiene contrato, puede ser por prestación de servicios, pero ya que a usted lo quieran contratar como me ha pasado a mí en el pasado, bueno, de hecho no voy a hablar de mis casos, como a periodistas que conozco que los contratan por prestación de servicios en los grandes medios de comunicación, eso está mal, eso está muy mal, pero bueno, en fin, diga usted, vaya y usted diga que está mal, entonces al periodista que lo diga lo echan, pero en fin, hay 10 puntos entonces en esa reforma, ya dice que se prioriza la contratación a término indefinido, se recupera la diferencia de jornada diurna y nocturna de 6 a 6, es que eso ahora dejarlo uno clavado hasta las 8 de la noche por lo mismo del día. No, la jornada nocturna empieza a las 6 de la tarde, porque uno trabaja entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde, 8 horas, ¿no? Se establece el preaviso para las y los trabajadores que se había quitado. Pago del 100% del recargo dominical, que lo habían bajado al 75% y menos en otros gobiernos. Se elimina la violencia y el acoso en el mundo laboral. Vamos a ver cómo es eso, ¿no? Eso quiero verlo. Se fortalece la protección y promoción del derecho de asociación sindical. Se mantienen las 8 horas diarias legales de trabajo. Es que esas son las horas legales. Se prohíben los contratos colectivos con organizaciones sindicales y se crea la modalidad de jornal agropecuario. Obviamente muchos empresarios han dicho que eso no es viable, que mejor dicho, y que obviamente lo primero que dicen es que entonces no se va a generar empleo. Es la amenaza que nos hace. Bruce Bassmaster de la ANDI dice que destaca que hay una importancia en que haya un diálogo y que pues sí, yo no sé también cómo ir a hacer eso, pero el caso es que gústenos o no nos guste, en una sociedad justa los derechos de los trabajadores deberían ser intocables. ¿Por qué nosotros ya no pensamos en eso? Porque llevan más de 2 décadas, un poco más, diciéndonos que esos no son nuestros derechos y que tenemos que dar gracias porque nos dan trabajo. Sí, gracias por los empleos, pero los empleadores también tienen que dar gracias por el esfuerzo que hacen sus empleados para que sus empresas produzcan. Sobre todo esas grandes empresas que tienen ganancias de billones de pesos todos los años y sin embargo viven recortando. Esto es lo que dice la reforma laboral. Vamos a ver ahora qué sarta de falsas noticias le empalan los grandes medios, que ustedes saben cuáles son, que están muy preocupados porque estas medidas no vayan a afectar a sus dueños. Vamos a ver. Vamos a mostrarles a algunos personajes que pensamos que deberían hacerse un examen, pues viven en otro mundo. ¿De qué me hablas, bien?
Dicen los expertos que un caudal que se pueda salir puede alcanzar hasta 250.000 metros por segundo. Eso, para decirlo en otros términos, puede ser algo mucho más grave que el diluvio universal. Tenemos metro. Anteriormente nunca se había hecho nada ni remotamente parecido. Es como comparar tener una pareja que se conoce con cuando el niño entra a la universidad. Como usted lo acaba de decir, clase media y clase medio alta. Es decir, esas personas que ganan entre más o menos 20, 25 millones y 60 millones, esa gente la va a golpear durísimo. Y los súper ricos, sí, pero no, por eso lo llaman, técnicamente llaman clase media alta. Pues, no, de acuerdo. Clase pero alta. Bueno, si quiere llamar así. Alguien que se gana 20 millones de pesos de acuerdo. al mes. El gobierno nacional con el liderazgo del presidente Uribe, del presidente Duque, del presidente Duque. Si en este momento, no, ¿saben por qué va a decirlo el presidente Uribe? Porque es que estaba pensando en una... Yo siempre tiro la bandera al aire y eso es un gesto de éxito, de hacerle un aporte a Antioquia y a Colombia. Y hoy es digno de aplaudir lo que está viendo el mundo, y es que la dictadura de Venezuela le quedan muy pocas horas. Yo fui muy feliz, me comí todas las nusitas, todas las papitas, todas las chocolatinas, todas las gaseosas del universo, todas. Aquí hace falta innovar, lo dijo la ministra, la alcaldesa de Bogotá, con armas no letales como esas que pues se ponen a les meten voltios a los muchachos y el muchacho cae, lo catan, lo siguen y se lo llevan arrestado. Porque esa Colombia con P mayúscula es la que necesitamos. De minimis non cura praetor. Los virus que habían logrado sacar de los vampiros. Y por eso una vez en una conferencia donde esto había sido una ocasión, en la medida que tú le agregas más creatividad, estás cambiando el contenido, la densidad, el sabor. Amiga, cómprame la queratina y moda. Mire, esto no aplica, no, mire. No me hagan trampa. No. Estamos el presidente Uribe, el presidente Duque. También aquí hay que empezar a promover una cultura de la dignidad humana dentro de las mismas comunidades indígenas que muchas veces tienen prácticas sexuales que no deben ser aceptadas. Una senadora de Colombia puso en su Twitter personal una foto mía y de otros youtubers como si fuéramos terroristas. Es que esto es increíble. En su Twitter personal, Hola María Fernanda, te habla Dross. Solamente quería decirte que no soy terrorista y que por favor te suscribas a mi canal. Un saludo. ¡Estudien, vagos! Me siento orgulloso de ser su comandante supremo, de hablarles del corazón, con transparencia, con motivación. Ustedes han hablado hoy
Pese a todas estas locuras, Cabal mandó al presidente Petro a hacerse exámenes toxicológicos, por lo que el senador Alex Flores le respondió: senadora Cabal, pongamos el ejemplo. Reto a su bancada de doble moralistas a que nos hagamos un examen de sangre y toxicológico a ver qué hicimos todos en Semana Santa. Más de uno en su partido no aguanta un examen. Senadora Cabal, ¿usted qué le está proponiendo al presidente que se haga un examen toxicológico? Yo le tengo una mejor propuesta. Pongamos el ejemplo, que su bancada de doble moralistas y todo el Congreso nos hagamos un examen de sangre y un examen toxicológico para que salga qué fue lo que pasó con cada uno en Semana Santa. Yo de primero me ofrezco y le pongo el brazo para que me revisen y contarle al país qué fue lo que hicimos todos los congresistas y todos los funcionarios de alto nivel de este país durante los días de descanso de la Semana Santa. Más de uno en su partido no aguanta un jeringazo, senadora.